Hola, mi nombre es Wilson Miranda Mendoza y les doy la bienvenida a esta serie de lecciones de trigonometría. Y en esta ocasión veremos las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas que se verifican para cualquier valor que se asignen los ángulos para los cuales están definidas. Estas identidades trigonométricas nos permiten plantear una misma expresión de diferentes formas. Existen varias identidades trigonométricas que en su mayoría todas se pueden obtener a partir del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. En esta ocasión simplemente vamos a mencionar las identidades más utilizadas y dejaremos para otra clase la deducción de las mismas. Entre las identidades principales tenemos las identidades básicas, en las cuales una función se multiplica por su recíproco, como el caso del seno por la cosecante, que siempre va a ser la unidad. Tenemos también las identidades pitagóricas, la más esencial de todas las identidades, que es el seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ igual a 1, de donde se obtienen las otras dos identidades. Tenemos también identidades como son los ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos opuestos y ángulos que se diferencian en 180 grados. Otras identidades importantes son las de suma y resta de ángulos, que a su vez con estas identidades se puede obtener las de ángulos dobles, así como también de ángulos medios. Y finalmente tenemos algunas identidades deducidas que nos permiten expresar un producto de funciones trigonométricas en sumas y a su vez una suma en productos. Como mencionamos, existen varias identidades y dejaremos en otra lección para hacer la deducción de muchas de ellas. También es necesario conocer los valores de algunas funciones trigonométricas y de algunos ángulos conocidos. Esto con el uso de las razones trigonométricas y las identidades. Con estas herramientas entonces vamos a poder ver algunos ejemplos sobre identidades trigonométricas. En este caso vamos a ver un ejemplo de la aplicación de las identidades que generalmente se dan para la demostración de otras identidades, como en este caso, demostrar la siguiente identidad. Como sugerencia, siempre se tiene una igualdad, se tiene el lado derecho y el lado izquierdo, dos expresiones diferentes. Se sugiere escoger la expresión más compleja o más grande, de tal forma que se puedan buscar otras identidades y se pueda simplificar esas expresiones. Solo debemos operar en un solo lado de la igualdad. Si bien hemos mencionado las identidades, vamos a ir escribiendo a este lado las identidades que vayamos a utilizar. Una sugerencia también es que siempre tratemos de que las funciones sean las funciones más simples, y en este caso funciones seno y coseno. Entonces empezamos por eliminar las otras funciones como son las de la tangente. En este caso vamos a aplicar la propiedad o la identidad de la suma de ángulos en la tangente, que es igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, sobre 1 menos la tangente del primer ángulo por el segundo ángulo. En nuestro caso el primer ángulo es pi cuartos y el segundo ángulo es
alfa medios. Aplicando la identidad, tendríamos el siguiente resultado. Podemos también simplificar algunos elementos, como en el caso de la tangente de pi cuartos, que tiene un valor conocido, en este caso igual a la unidad. Una vez simplificado, aún tenemos funciones tangente, y como recomendábamos al inicio, es mejor llevar esto a funciones seno y coseno. En este caso, la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno. Para nuestro caso, el ángulo es alfa medios. Entonces, haciendo el cambio o al uso de esta identidad, cambiamos la tangente por el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Lo hacemos tanto en el numerador como en el denominador. Asimismo, sacamos el mínimo común múltiplo tanto en el numerador como en el denominador, teniendo el mismo denominador coseno de alfa medios en los dos, en el medio y en el extremo, podemos simplificar, obteniendo la siguiente expresión. Continuando, para esta expresión tenemos dos opciones. Podemos trabajar con identidades de ángulo medio, pero estas nos llevan a funciones con raíces. Por lo tanto, vamos a utilizar otra identidad. Y en este caso vamos a utilizar las identidades del ángulo doble. Como en el caso del seno del ángulo doble es igual al doble del seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple. Y en el caso del coseno, también el coseno de ángulo doble es el coseno cuadrado del ángulo simple menos el seno cuadrado del ángulo simple. En nuestro caso, el alfa vendría a ser el ángulo doble y alfa medios vendría a ser el ángulo simple. Aplicando esta identidad, entonces tendríamos que el seno de alfa va a ser igual a 2 veces el seno de alfa medios coseno de alfa medios. Y en el caso del coseno de alfa va a ser igual al coseno cuadrado de alfa medios menos seno cuadrado de alfa medios. Aplicamos diferencia de cuadrados en el denominador y de esta forma obtenemos una suma por la diferencia. Como podemos ver, tenemos términos comunes tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto podemos simplificar. A su vez tenemos esta expresión que es la misma de esta expresión, por lo tanto podemos elevarla al cuadrado. Pero esta expresión nos conviene desarrollar el producto notable. Entonces, aplicando productos notables, voy a desarrollar y tendría en el denominador el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso voy a utilizar también otra identidad, la identidad pitagórica, que es del coseno de cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo que es igual a la unidad. Como podemos ver acá, tenemos coseno cuadrado y tenemos seno cuadrado. Por lo tanto, lo podemos simplificar y esto va a ser igual a la unidad. Quedándonos esta expresión, que por lo que podemos ver es idéntica a la que tenemos en el numerador. Por lo tanto, podemos simplificar. Y de esta forma podemos llegar a concluir que se verifica la identidad. Muchas gracias.